Buena cabros del YouTube, el MP64 que al habla, su traficante de pronombres local. Cada vez que alguna página de noticias dicen ardieron redes sociales, siempre son 4 gatos y un topo peleando en Twitter sobre alguna weá que realmente no importa. Pero esta vez está un zoológico hablando de algo que realmente no importa. Desde que salió el capítulo 3 y 4 de Deltarune se reavivó una discusión, el tema de los pronombres de Chris Griffin. Y es que en una traducción fanmade al español se le refiere a Chris como él, mientras en el juego base Chris es referido como they them. They them se ocupa en el inglés para referirse a múltiples personas, pero si se le refiere a un singular es a alguien sin especificar su género. Si bien hay gente que no le gusta esto, ya que gramaticalmente puede causar confusión en ciertas frases, por ejemplo que se diga they are evil, hablando de alguien que no conoces, puede interpretarse a que sea una persona o múltiples. Sin embargo, casos así son específicos y al menos la mayoría del mundo angloparlante acuña a esto aparte de una de las muchas cosas en las que el inglés es poco específico, cosa que es verdad. El inglés tiene como 5 pronombres y el español tiene 7, llegando a 12 considerando que se consideran modismos españoles como otro grupo de pronombres, ya que se les agrega una connotación de español antiguo. El caso siendo que el inglés, al ser un lenguaje más simple, permite usar palabras con un significado en más contextos, ya que no es tan específico opuesto al español, que sí lo tiene. Por lo mismo, hacer dobles tandras en inglés es un poco más fácil. O un ejemplo que va más al caso, no existe el ellas en inglés, solo el ellos, pero sin referirse al sexo del grupo mencionados. Es importante diferenciar y entender que el español y el inglés tienen raíces distintas, siendo el inglés un idioma germánico y el español un idioma latino. Voy a indagar en esto a profundidad en un momento, así que recuérdenlo. Hablar de Deltarune es como comerse una naranja. En Deltarune, que Chris se ha referido sin género es parte importante de la trama, por lo que mucha gente en Twitter reclama, ya que parte de la historia de Deltarune habla de la búsqueda de identidad, control, la verdadera libertad y las dificultades que vienen al crecer, y todos estos temas se hablan en los Dark World, donde cosas como los problemas de la vida real de Chris están ausentes, donde los protagonistas se sienten libres y en donde tienen ya un rol definido. Como podrían suponer, el tema mayor de Deltarune es el escapismo, un mundo donde todos los problemas de los personajes se resuelven, y tienen aventuras donde son los buenos. Pero es en el capítulo 3 donde hay un cambio, ya que los personajes empiezan a ser conscientes de que el escapismo mismo no es tan bueno como pensarían. Gran parte de su aventura es riéndose de cosas y jugando, con pocos momentos donde tienen que estar serios ante lo que pasa, como el papá de Lancer amenazando a su hijo o Tena dándole un golpe de realidad a Chris para convencerlo de quedarse en el Dark World jugando con él. Después de este cambio, el capítulo 4 es mucho más serio. Deltarune nunca llega a ser Silent Hill 2, pero el cambio de tono en el capítulo 4 teniendo un tono general más épico desde la música, la revelación de la profecía real y demás. De nuevo, nunca llega a ser Silent Hill 2, siguen habiendo cosas graciosas, sigue siendo divertido tanto para el jugador como para los personajes. La libertad real es algo que en la escritura del juego se maneja de una forma meta. Tú, como jugador, al controlar a Chris, lo haces de forma literal. O sea, usurpas su cuerpo para jugar al juego. El alma, el corazón de Chris es además de una herramienta mecánica, una narrativa. Personalmente siento que no una muy efectiva, tenía dos historias en paralelo donde se manejan temas parecidos pero se presentan como si fuesen aparte, solo hace dos tramas simples enredadas y el foco de atención alterna entre lo que ocurre y el subtexto musical, ya que cada vez que el tema de la libertad se menciona en el juego tiene un leitmotiv, y esto a su vez va relacionado a la metanarrativa general del juego. Este es el tema, por cierto. En cuanto a los hilos argumentales, estos según mi análisis van así. Historia A, los guerreros de la luz cumpliendo la profecía dentro de los Dark Worlds, básicamente toda la carne del juego. Historia B, la vida cotidiana de los guerreros y sus problemas de preadolescentes. Vendría a ser la sección entre Dark Worlds como el colegio y los amoríos entre personajes y eso. Historia A1, los jefes alternativos del juego hablando del concepto de libertad y de cómo ellos sí la tienen y Chris no. Y Historia 1B,
todo lo que pasa detrás de cámara de la vida de los personajes, como la infancia de los adolescentes, la aparente historia de amor entre Asriel, el hermano mayor de Chris, y Tess, la hermana mayor de Noel, los motivos del divorcio de Toriel y Asgore, la constante separación de los padres de Noel, etc. Suena que es genial y que Toby Fox es un genio del storytelling y todo, pero hay algunos problemas. Asumo que es porque el juego no está terminado, cabe destacar eso. Pero convengamos que Off, el juego del que esta metanarrativa se basa, maneja mejor el tema de los múltiples hilos argumentales comparado a Deltarune, donde se sienten inconexos. Y la metanarrativa en el capítulo 3 y 4 se siente muy en tu cara, muy, oh, tú no eres Chris, tú eres el alma. O sea, que el hilo argumental A1 se entromete en el hilo argumental B1, cuando se supone que el hilo argumental A1 es sutil y se maneja con Chris callando constantemente. No por decisión propia, pero porque es lo que el jugador le ordena. Esto mientras en sí se aborda poco a poco aún más la idea de que Chris es una persona aparte, no tu avatar. O sea, claro, el juego te lo deja claro desde los primeros instantes. Abre diciendo, no puedes elegir quién eres, tu nombre es Chris. Pero como todos saben, los fans de Deltarune no saben leer. Son tan pequeños que no pueden entender paralelismos ni leer subtextos. Pero sí pueden tener alucinaciones colectivas y decir que Gaster va a ser parte de Deltarune. ¿Por qué? ¿Por qué no? A esto hay que sumarle una cosa. Toby Fox como escritor comete errores, lo suficientes como para poder cambiar el nivel de explicidad con el que se manejan las cosas. ¡Ya cómete la maldita naranja! El meollo del asunto aquí es que Chris Dreamer es no binario, y esto se supone que es un punto importante en la trama, de alguna forma. El tema es que el juego no se decide en qué puntos Chris eres tú y en cuáles Chris es alguien que tú controlas. La intro del juego dice, crea un cuerpo para poseer, oh no, no puedes elegir quién eres. Tu nombre es Chris, destaque en el tú. La primera impresión del juego es que el basal no existe y que tú eres Chris. Como tú eres Link en los Zelda clásicos, como tú eres Ness en Erdon, si tu nombre puede caber en 5 caracteres. Aparte de la capa de inversión obvia que existe entre el juego y el jugador, Deltarune intenta manejar una tercera capa donde tú eres el alma que controla a Chris. Esto muchas personas dicen que se deja claro desde el inicio, pero no. Se da la pista de que es así, pero textualmente el juego dice que tú eres Chris. Y en tu cara dice que el recipiente no existe, fue descartado. O sea que es algo en lo que hasta antes del capítulo 4 podría haber confusión. La verdad yo sí lo veía así en el capítulo 2. Y eso es importante, la aparente conexión entre el jugador y el cuerpo. Chris, hasta este punto, no es especificado como un cuerpo, es especificado como el jugador. Lo que tú comandas, lo que hace. Porque hasta ahora el único propósito del alma es una mecánica de Bullet Hell, o sea, historia A. El primer jefe alternativo es Yevil y su diálogo Bulldog para conocerlo es que se volvió loco. Esta es la primera ocasión del leitmotiv de la libertad, pero todo alrededor de él implica que está loco, por ende es muy descartable. Fin del capítulo 1, Chris se saca el corazón y lo tira a una jaula, para luego despertar y comerse un pastel. Esto se supone que es importante porque sabiendo lo que sabemos ahora, le quitas toda la humanidad a Chris al controlarlo. O sea, que apenas tú no lo controlas, va a intentar hacer sus necesidades básicas, comer, cagar, hacer arte. Sí, eso me cuadra. Pero en el momento en el que salió el capítulo 1, no había subtexto del control. Sí se especificaba detalles algo mundanos de cómo Chris era antes. De aquí quiero destacar una cosa, los cuernos. Este es el primer indicio real de que Chris es su propia persona y no tu avatar. Quiero aclarar, hasta ahora Chris teniendo pronombres neutros no es algo a lo que se le dé vueltas. Recuerden eso, es importante. Y es que hasta antes de la cinemática de la jaula, todo esto es por motivos de gameplay. Porque el alma recibe daño en vez de nosotros, por gameplay. Porque no podemos nombrar a Chris, porque nosotros jugamos como él. Nosotros somos Chris, y Chris no puede cambiar aspectos de su vida. Así que los cuernos son el primer indicio de que Chris es alguien por separado. Los cuernos de Chris son un objeto que usaba de pequeño porque quería tener cuervos como su familia. Es el único humano dentro de los monstruos. Chris se siente distinto. Recuerden esto también. Chris es no binario, pero esto puede no ser por características de gameplay. Recuerden, estamos en el capítulo 1 todavía. Entonces Chris no se siente cómodo en su cuerpo, no concuerda con las personas de su alrededor, y por eso Chris es no binario. Caso resuelto. Pero esperen, entonces que Toriel hable con tanta naturalidad del tema de los cuernos implica que Chris tiene esto resuelto y se acepta a sí mismo como no un monstruo, o sea que Chris ya habló de esto con todo el pueblo. Aquí vamos a hacer como que ya sabemos todo, el divorcio, quién es Yevil, Spamton y el viejo ¡Amo! Y todo el lore detrás de todas las líneas de historia.
Chris siempre fue reservado, nunca habló mucho, entonces, ¿cómo es que los NPC saben con qué pronombres referirse a él o ella? O el conchetumare este sin cuerno. En los Dark Worlds esto tiene sentido, es una fantasía hecha para los personajes para que vivan felices y sean los buenos, o sea, tiene sentido del por qué aquí Chris se siente integrado, del por qué los personajes tratan a Chris como un par, del por qué se refieren con los pronombres que sabe que le acomodan. Mi punto y caso es, Chris no siente libertad, es parte de su personaje, no sentirse incluido, y el ser no binario es parte de esto. Viéndolo tal cual suena estúpido, pero el subtexto indica esto, ¿verdad? O sea que el querer encajar primero como un par para luego rendirse y aceptar de que no es igual al resto, es básicamente la experiencia de cualquier persona diferente que ha tenido esa experiencia compartida. Obviamente cualquier persona no binario también. Y el cast de Deltarune, todos se refieren a Chris con they y them, pero nunca siquiera les habló, ¿o sí? En este caso me gusta decirle el teorema queer de Religion Fox. Me gusta decir de que TLDR, Eat Shit Faggot, es la mejor línea jamás escrita en la ficción porque está escrita por Toby Fox. Toby tiene claro quién es su público, gente queer crónicamente online. La historia de Deltarune habla del escapismo y los últimos capítulos sobre que está mal. No es explícito, de nuevo, Toby nunca decide cuándo algo tiene que ser explícito y cuándo no, pero el tema es que Chris le hace más daño a Tena justo después del flashback donde le recuerda su realidad, y de cómo antes eran felices cuando la familia estaba junta. El punto es, el escapismo es malo, porque interfiere con los problemas reales de los personajes. Pero entonces, ¿es el no encajar dentro de la sociedad un problema, por ende, algo de lo que escapar? Recordemos una cosa, este es un juego, algo en lo que invertirse, como los personajes mismos. Undertale en sí es un juego que habla de... nadie sabe. Pero es un juego que sí ocupa el hecho de ser un juego como un elemento narrativo. Y quiero creer que es lo mismo aquí. Toby no quiere hacer sentir incómodo al espectador. Por eso no existen cosas tan básicas dentro de la vida de Chris como, no sé, gente a la cual no le habla en el mundo real, no respetando sus pronombres, porque no conoce a esta gente. Deltarune se desarrolla en un universo paralelo donde la discriminación a gente queer no existe, pero el sexismo de alguna forma sí. A esto es lo que voy con todo esto, el por qué inició toda esta discusión, porque el juego nunca es específico en el cómo Chris, siendo no binario, afecta la trama, cuando mucha gente proclama que sí, donde mucha gente dice no lo veo, donde los fans de Deltarune no saben leer, porque no hay nada que leer aparte del they them. Chris es un personaje raro, te da la ilusión de que eres tú, para luego ir separando esa ilusión. Chris quiere control, quiere libertad, pero esa libertad nunca se especifica de qué, en la historia A ni B. Sobre la historia malvada secreta, la historia C, Snowgrave. Chris es controlado por el jugador, y el jugador hace cosas que Chris no quiere, al punto que es mucho más enredado, ya que hasta el capítulo 4, que salió hace menos de un mes, Chris era el jugador, más o menos. Aquí entra la historia A1, donde Spamton habla también sobre la libertad, y de cómo él es solo una marioneta y quiere ser libre, ser el Big Talk con Chris. Y también el detalle de que puedes moverte un poco dentro de la jaula como solo el alma. Cabe destacar que el alma es un elemento físico, o sea que hay alguna explicación física del que es el alma. Puede interactuar con cosas y los personajes la pueden ver, o sea que Chris sin el alma puede vivir. Aquí es donde toda esta rama se cae, ya que no hay más juego del que hablar. No se sabe del por qué Chris necesita el alma, ni con quién hablaba en la cocina, pero ya no es importante, ya está claro que Chris y el jugador son dos entidades aparte. Para concluir este punto, Chris es un adolescente que tuvo un mal rato para adaptarse a la sociedad en la que vivía por no encajar. Esto es medio que una alegoría que Chris es no binario, y por culpa de la forma de escritura de Toby Fox, no se retrata con un aspecto del personaje hasta que se separa la idea del jugador y Chris. Recordemos, they como pronombre no es específico, no es una selección múltiple, es la falta de una selección. Entonces, hasta el final del capítulo 1, le da la ambigüedad de la palabra misma, parte de la ilusión de conexión entre el jugador y Chris, conexión que es más bien parapsíquica. O sea que es importante que Chris se le diga they, porque es parte de la ilusión de que somos Chris, hasta donde el jugador, independiente de qué tal letrado sea, pueda notarlo. Y ahora sí, de lo que va el video. ¿Cómo una traducción a un idioma con diferente ascendencia y mayor complejidad puede referirse a esta ambigüedad? Deltarune tiene dos idiomas oficiales, inglés y japonés. El inglés es they them, y como ya dijimos, es para crear la ilusión inicial de que somos Chris Griffin. En japonés, por cómo funcionan los pronombres, cada personaje se refiere a Chris de forma distinta, dependiendo de su rol y de cómo lo ven. Esto puede saltarse el género, Kirby en japonés también es referido sin género.
En alemán es extrañamente parecido al español, pero con los roles de género cambiados. Por ejemplo, la luna es el luna. No puedo revisar correctamente cómo lo manejaba el fandom, pero viendo la opinión general simplemente evitaban usar pronombres en general hasta que fuese completamente necesario. Pero en ese caso el pronombre va más para la acción en vez de la persona. Es raro, no sé alemán, ni conozco a alguien que hable el suficiente alemán como para poder traducir esto correctamente. Pero por lo general tiene que ser el luna, por ejemplo, para referirse a una persona. Así que por lo general se saltan ese segundo pronombre que indica el género. Por último, los cuatro grandes: español, portugués, italiano y francés. En francés, la página misma de la traducción del mod especifica que en fe de la fluidez del idioma, se asumió el género de Chris como masculino. Absolutamente lo mismo en el resto de idiomas, todos asumieron a Chris como masculino. Todos estos idiomas tienen más o menos la misma cantidad de pronombres en general, o al menos la misma función entre estos. Las limitaciones de un idioma ante las diferentes culturas con las cuales se tienen que adaptar palabras anglosajonas es comida de cada día. No olvidemos la sorpresa de absolutamente todo el fandom latino de Gumball que tienen cuando se enteran de que Darwin se supone que es negro. Por lo mismo, el chiste del señor Robinson diciendo que Darwin habla bien español no tiene casi ningún sentido comparado al original. Take controversial, pero legítimamente la no binariedad es un concepto demasiado gringo como para que se haya logrado originar de la misma forma en alguna región con idioma latino. Cabe destacar que en español el pronombre masculino es el neutral. Si hay un grupo que no conforma es única y exclusivamente de hombres, pero tampoco de mujeres, se le dice ellos, sigue siendo masculino. El problema mismo nace por querer traducir conceptos que nacen de la falta de especificaciones de un idioma a otro idioma que es más específico. Aún así, legítimamente, si tú, como un monolingüista, leyeras un texto donde se refiere a este personaje con pronombres masculinos, ¿realmente sería algo raro? Podría funcionar simplemente referirse a Chris con su nombre y tan, sin peros. La traducción fan no lo hizo, pero realmente es un crimen de guerra como para llamar a evitar esta traducción. Insisto que el que se pase por alto el que Chris sea no binario por los primeros momentos del juego es parte de la experiencia, que lentamente la identidad del jugador y Chris se separen hasta el capítulo 4, donde es imposible no notarlo. Ya conchetumare, voy a cruzar los brazos. Este video nació única y exclusivamente porque una parvada de desempleados saltaron a decir que poco más si la traducción fue hecha por un grupo de neonazis que estaban intencionalmente misgenderiando un personaje ficticio en una traducción fanmade a un idioma que no tiene pronombres neutros. Paco, weón del hoyo, que Chris sea no binario es la última wea más importante de su personaje. Conchetumare me estuvo teniendo de yoyo todo el rato con que la ruta Snowgrade era una analogía a que la mamá de Noel forzaba una relación heterosexual. Cuando qué conchetumare tiene que ver el que a Chris le boten las tetas o el hoyo peludo cuando el tema a discutir es su identidad sexual, no su orientación. Conchetumare, sí, te estoy diciendo que no sabéis lo que es ser no binario, weón del orto. Eri la Nutria, tú también saltaste a tratar de ahueonados a un grupo de fans que tradujo un juego y su único crimen fue misgenderar un personaje ficticio. No tiene falta de ortografía, ni mucho menos como proclamas. Cambia el significado de todo el juego. Chris es un niño distinto en general. Ese es el significado de los cuernos. Que literalmente 4 gatos y un topo les haya dado exactamente el mismo nervio que les dio cuando eran enanos y no encajaban en ningún grupo no significa que su interpretación del personaje sea la única y que cualquiera que se niegue es un nazi sionista que odia a tu país de barro. Andar así de la defensiva es convertirse en la caricatura de Facebook del monito de colores. Solamente por andar así de mañosa con algo tan trivial, te convertiste en la caricatura de mierda de los tontos. Por tu culpa le tengo que estar dando la razón a los tontos. ¡A los tontos! Y dirijo miedo total sobre este caso específicamente a Eri, porque es alguien que tiene plataforma y audiencia dentro de la comunidad queer. Ser así de caricaturescamente pesado, siendo alguien que tiene voz, es malo y das mala imagen a la comunidad, lo cual es objetivamente malo cuando tienes un crash out tan fuerte con algo así de trivial. Jugar esta traducción no arruina la experiencia. Eri la Nutria, more like Eri, el topo feo y tonto, ñaca, 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 ñaca. ¿Realmente este tema es tan serio? Kinda. La identidad de género en cada persona es importante respetar. No hacerlo termina siendo solamente pesado, como lo fue Eri con todo este tema. No soy del grupo que dice que Chris no es no binario, o que es una alucinación colectiva como Gaster, mucho menos que es una enfermedad mental. Entiendo plenamente el sentimiento de sentirse desatado de tu sexo al nacer.
Si bien no la extensión de autodenominarme como no binario, sí lo suficiente como para idealizar la falta de expectativas sociales ante tu genitalia y sentir indiferencia con esta. Chris Dreamer se volvió un icono en la comunidad no binaria. No hay muchos personajes no binarios en general, y que Chris tenga un papel protagónico significa bastante para mucha gente. La cantidad de fanarts de Chris con la bandera es bastante. Da visibilidad a una comunidad que realmente no se habla mucho. Hablé con varios conocidos queer sobre el tema y la verdad todos llegaron a una conclusión similar, y es que realmente no importa. No es el cómo se le refiere en el juego, es lo que representa para esta gente. Toby mismo ha corregido los pronombres de Chris. Chris es su propia persona, y es algo que se ha visto a medida que la historia del juego avanza. Sigue siendo un juego sin terminar, no esperen que todo el mundo tenga la misma interpretación del personaje, sobre todo mientras lo están jugando. La gracia del juego es perderte en él. Mi primera impresión de Chris es de que era un chico por la relación que tenía con Asriel. No soy mucho de hablar de mis headcanons ni nada, pero también recuerdo haber visto gente que headcanonea a Chris como neurodivergente, lo cual me gusta bastante. Recuerdo un fanfic donde jugaban con esta idea. Me gusta verlo con esos ojos. Chris Deltarune no es el jugador, pero Deltarune en general sigue siendo un proyecto multimedia, y los headcanons siempre salen de estos. Chris no tiene guantes sin dedos, pero todo el mundo lo dibuja con ellos. Eso no es algo malo, o que afecte a nadie. Los headcanons son la cosa más inofensiva del mundo. El mundo mejoró un poco cuando dejaron de decirle teorías a cosas que eran claramente headcanons, y eso está bien. Hay gente que ve a Chris como niña, otros como niño, y eso está bien. No importa con qué prisma se vea, a pesar de todo, sigue siendo Chris.